Cambiamos de asunto porque me ha gustado un texto que he leído. Bueno, recordemos que ahora en Cuba hay unos apagones gigantes y que producto de esos apagones, de la desesperación, hay gente pues que sale a la ventana a tocar el caldero, pues para reclamar a las autoridades que le pongan la luz, aunque no puedan, pero bueno, quieren ser los primeros en que le pongan la luz. Y eso es algo que uno tiene que entender porque es producto de la desesperación, que es lo que quiere el gobierno de Estados Unidos, que esa desesperación se convierta en una insurrección política, ¿no? Bueno, hay un texto de MyPath en Facebook que dice lo siguiente. Cada vez que se va la luz, mi vecina sale al balcón con su caldero y una cuchara de madera. Tiene una energía que si se aplicara a otra cosa quizá ya hubiéramos resuelto media crisis. Pero no. Ella toca, grita, insulta y cuando yo no lo hago, me señala y me dice, conformista, por eso estamos como estamos. Mi vecina no es mala, está cansada como todos, pero ha sido llevada a una trampa mental, donde su rabia legítima es redirigida hacia donde no debe. La han convencido de que tocar el caldero es rebeldía. Y lo curioso es que esa rebeldía se parece mucho al conformismo más ciego. Hacer lo que la corriente de afuera quiere que hagas, sin analizar si tiene lógica, sin escuchar a otras voces. Tocar el caldero y meterse en la casa esperando que la luz llegue por arte de magia, mientras el bloqueo sigue intacto, es como rezarle al mismo diablo que te castiga. Exactamente, Y exactamente. con esto, pues bueno, no decimos que no se comprendan las cosas, ¿no? Pero es verdad que uno tiene que analizar, bueno, sea en la distancia y sea no sufriendo en los apagones, indudablemente, como en nuestro caso, pero si uno actúa con un mínimo de información y un mínimo de lógica, y no desde la rabia y la desesperación, y por lo tanto con una cierta distancia, solo puede pensar así. Estás realmente tocando el caldero al vacío, porque la solución es de quien tiene la culpa, el culpable real de que haya estos apagones gigantescos es quien, entre otras cosas, no permite que entre combustible al país. Y hoy en día, entre 1.200 y 1.400 megawatts de déficit, que es como más del 60, el 70% del déficit energético, está producido solo por el bloqueo petrolero. Y el resto está producido porque se ha disparado contra los ingresos del país y el país no tiene los recursos para Sí, mantener su sistema es que eléctrico. eso hay una confusión y bueno, siempre que esa confusión parte de las narrativas muy interesadas, muy dirigidas a sectores de la sociedad cubana que no tienen esos conocimientos y sencillamente se dejan llevar o arrastrar por lo que ven. ¿Y qué es lo que ven? Bueno, ven a otras personas que están en Estados Unidos, en la Yuma, como suelen decir, y que, bueno, ayudan a su familia, que parece ser que alcanzan un nivel de vida superior. Entonces hay una idea de que, entonces eso lo trasladan en el sistema capitalista, es decir, el sistema capitalista, mira fulano, mira fulana, mira si aquí no era nadie, mira cómo vive allá. Esas son palabras, el lenguaje cubano que existe, pero que motivado por quién, por personas también que siguen esas políticas, respaldan esa política con sus acciones, respaldan la política criminal de los Estados Unidos. Ya son personas que están abducidos, personas que tienen el cerebro colonizado, mentes colonizadas, y el que se proyecta a favor de una potencia extranjera contra su país, contra sus vecinos, contra el pueblo donde salió. Bueno, eso no tiene calificativo. Sinceramente, son personas que están desconectadas y que no han huido, podemos decir, de la sensibilidad y del concepto de cubanía que debieran tener y preservar. Entonces, claro, con Caselabrazo, ¿no? Esa misma acción, yo le invito a esa señora, no sé dónde vivirá, y a otras que vayan ahí frente a la Embajada de los Estados Unidos y que estén ahí tocando hasta que se canse tocando la cacerola y decir Bueno, yo que creo, abajo el bloqueo y que digan ahí abajo el bloqueo
y que no quiero bloqueo en mi país. Yo creo que eso sería una buena acción. Lo que pasa que, bueno, podría ser tomado como un acto de agresión, una actividad diplomática. Entonces dirían sí que hay ataques acústicos. Esos sí serían los ataques acústicos. Esos sí serían los verdaderos ataques acústicos, ¿no?